ingeniero. Escobar ingeniero. Bien, a ver, me confirman si se logra visualizar mi pantalla. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya, perfecto. En todo caso, ya confirmado que se visualiza la pantalla, vamos a dar inicio. A todos se les había compartido básicamente unos render aquí, que es justamente el proyecto que vamos a desarrollar, ¿no? Este proyecto, estimados colegas, estudiantes, este proyecto es un proyecto que se ha realizado, se ha hecho el cálculo estructural y bueno, actualmente está en ejecución. Les he podido compartir ahí un par de imágenes también por el Telegram, donde podemos ver ya, ¿no?, el inicio de actividades del proceso constructivo. Bien, aquí podemos ver un par de renders de la parte arquitectónica. En sí consta algo, este proyecto consta de 6 bloques y en el presente curso vamos a desarrollar netamente uno de los bloques, ¿no? Podríamos desarrollar también quizás algunas especialidades o características, como podemos apreciar por ejemplo aquí. Si visualizamos aquí en pantalla podemos apreciar por ejemplo el detalle de una escalera típica, ¿no?, en donde podemos apreciar que tenemos una placa central y alrededor de la placa tenemos lo que viene a ser una escalera, en este caso una escalera de la institución educativa, ¿no? En este caso esto es un instituto, ojo, esto es un instituto. Asimismo, bueno, acá es parte, ¿no?, parte del proyecto de lo que viene a ser el área recreativa. Acá podemos visualizar otros render. Aquí quizás una vista un tanto ya de la parte interna. Aquí podemos apreciar lo propio aquí, ¿no? Aquí ya estos, si pueden apreciar estos render, por ejemplo, aquí ya son parte de lo que viene a ser ya cuando se ha hecho el proceso de diseño y estructuración, donde ya se puede evidenciar un tanto cómo van a ser los elementos estructurales, los perfiles, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, esto no es parte del curso, ya que esto vamos a abocarlo seguramente quizás en otro curso. Bueno, podríamos hacerlo en un curso de estructuras metálicas, ¿no? Y bueno, aquí una vista un tanto mucho más a detalle general, una vista posterior y lo que les mencionaba, ¿no?, el detalle de las escaleras, como les estaba mencionando, del otro bloque, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes el nombre. Esto es un proyecto que se llama Instituto Superior Pedagógico Gregorio Mendel. Es en Chuquibambilla, por los que conocen, es en la región Apurímac, en Grau, ¿no? Y aquí una vista en tanto de vista superior, ¿no? Aquí mejor detalle, la vista superior. Lo que vamos a desarrollar, como les había mencionado, vamos a ser netamente referente a uno de estos bloques. En sí vamos a hacer el diseño estructural de este bloque que vamos a demarcar aquí, ¿no? Vamos a realizar el diseño estructural de este bloque netamente, de acá del que estamos resaltando. A ver, vamos a cambiarle de color de este. Vamos a hacer este bloque aquí, aquí. Este bloque es el que vamos a realizar realizar el proceso de diseño. En sí, como les he mencionado, son algo de 6-7 bloques. Es más, también tiene una rampa. Si ustedes pueden apreciar aquí, existe una rampa, ¿no? Bueno, netamente es esto. Entonces, comenzamos aquí.
y les voy a compartir esto. Creo que no les he compartido las generalidades. A ver, permítanme. Bueno, en todo caso les voy a compartir esto, ¿no? Bien, como les había mencionado, empezamos esto. El curso es denominado Análisis y Diseño Estructural de Instituciones Educativas. En esta clase es la clase número 1 y esta es nuestra primera edición en sí de este curso que vamos a realizar, ¿no? Para comenzar con todo esto, para entender de mejor manera este proceso, como ya es de costumbre, y como todo ingeniero debe conocer, ¿no? También debe tener primeramente el criterio. Justamente lo que vamos a tocar son los criterios de estructuración. Si bien es cierto, esto lo hemos podido ver de forma reiterativa, quizás en varios cursos, e inclusive en pregrado, pero esto es la base para poder realizar netamente el proceso de estructuración, ¿no? En ese entender, tenemos nosotros la clasificación de acuerdo a la bibliografía que muchos también quizás han podido observar. Tenemos ahí la bibliografía bastante utilizada, que es la del ingeniero Roberto Meli Pirela, en donde tiene las clasificaciones, ¿no? Donde una de ellas, de las primeras clasificaciones, nos dice que la clasificación o la estructuración, primeramente podemos definirla en función de su forma. En función de la forma, nosotros podemos definir netamente dos aspectos. Un primer aspecto, como mencionan acá, lo que viene a ser la planta, ¿no? Y un segundo, lo que viene a ser en elevación. Dentro de este primer aspecto que estamos visualizando acá, que es en este caso en planta, tenemos las configuraciones, tanto configuración simple, compacta y simétrica. ¿A qué se refiere cada uno de estos, no? Podemos apreciar acá, por ejemplo, configuración simple. Bueno, como su nombre lo dice, denominado así porque presentan geometrías simples o bastante conocidas. En este caso hablamos de geometrías cuadradas o circulares, ¿no? Entonces, cuando tenemos configuraciones arquitectónicas, básicamente de geometría cuadrada o circular, esto nosotros podemos catalogarlo como una configuración simple, ¿no? Asimismo, tenemos por la forma, la otra que es compacta, ¿no? ¿A qué viene a hacer esto? Como aquí podemos apreciarlo, miren, fíjense, donde nos dice formas en L, en T y H y en generar problemas de torsión, siendo la solución al mismo juntas de separación de tal manera de obtener formas en planta simples. En buen cristiano nos quiere decir, debemos en lo posible evitar estas configuraciones, ¿no? Llámese en cruz, llámese en Y o en L. Entonces, ¿qué solución debemos dar? Pues, como bien claro lo menciona, simplemente la solución es realizar, como estamos viendo, juntas de separación, ¿no? Entonces, como dice la frase, divide y reinarás. Entonces, este criterio hay que utilizarlo bastante, ¿no? Aquí podríamos realizar una junta, lo propio aquí, junta por este lado. Entonces, nosotros debemos de llevar las configuraciones un tanto complejas a configuraciones simples, ¿no? Entonces, esto es bastante clave para el proceso de estructuración. Asimismo, podemos apreciar acá, por ejemplo, cómo y cuándo más o menos se recomienda realizar este tipo de, de simplificaciones de estas estructuras. Ustedes pueden apreciar aquí en la parte donde nos dice, en lo mayormente posible, evitar que la relación, fíjense, la relación, ustedes tienen, de uno de los lados respecto al ancho, evitar, ¿no?, que sea mayor a 1. Entonces, cuando ya tenemos este tipo de configuraciones donde vemos que uno de los lados respecto al ancho es mayor a 1, automáticamente ya nosotros debemos de simplificar la estructura. Vale decir, debemos conllevarla a lo que viene a ser una estructuración simple, ¿no? Transformarla a una geometría cuadrada, rectangular o circular. Pasamos. Asimismo, también acá cuando hablamos también ya de geometrías, en este caso ya, digamos, nos ha presentado y lo hemos conllevado a una geometría rectangular, pero en ese problema o en ese proceso de conllevar a veces a geometría rectangular, debemos de cuidar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando se
tiene edificaciones con bastante, en este caso geometrías rectangulares con bastante longitud respecto al ancho, ¿qué es lo que se suscita, ¿no?, en la edificación? Por lo general, cuando viene un evento sísmico, nosotros sabemos muy bien que dentro de las consideraciones para lo que viene a ser el cálculo estructural, tenemos hipótesis, ¿no?, en donde una de ellas manejamos que todo, en este caso toda losa, nosotros consideramos como diafragma rígido. Y dentro de diafragma rígido es de entender, ojo, que todas las deformaciones son proporcionales a las rigideces de los elementos estructurales, siendo la losa el elemento estructural encargado de transmitir dichas cargas, en este caso laterales, ¿no? Pero este efecto se ve alterado cuando tenemos relaciones en donde se puede apreciar que el largo mayor respecto al ancho supera los 4, el valor de 4, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de configuraciones, lo más simple es dividir, ¿no? Esto podríamos dividir a fin de evitar esta relación. ¿Por qué? Porque ya lo hemos mencionado, fíjense acá, los efectos de rigidez, en este caso de transmisión de la losa, ya no se comporta como un medio rígido, ¿no? Asimismo, cuando lo visualizamos esto en planta, acá, ustedes pueden apreciar, cuando visualizamos esto en planta, podemos apreciar lo siguiente, ¿no? Podemos apreciar en donde ya vemos un efecto de flexión por la esbeltez que presenta en sí respecto en planta, ¿no? Fíjense acá. Deformación de la planta del edificio. Y bueno, a vuestra mano derecha ustedes pueden apreciar la configuración que tenemos de algunos edificios en donde ya es por necesidad, miren acá, ya no se ven obligados a poner elementos estructurales con bastante rigidez. Caso, placas, ¿no? Pero lo más simple, siempre, recuerden evitar estas configuraciones estructurales. Asimismo, dentro de esa clasificación que habíamos visto anteriormente, también está la clasificación de simetría, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos siempre tratar de buscar. Y buscar no solamente arquitectónicamente, sino también tratar de conllevar lo que es la parte de estructuración a este tipo, ¿no? A lo que es buscar la simetría. Si nosotros damos lectura, podemos apreciar donde nos dice que las edificaciones deben de tratar de ser simétricas tanto en masa y rigidez, en la forma de distribución de los elementos estructurales. En las dos direcciones, caso contrario se tienen problemas de torsión, por lo cual se recomienda se mantenga simetría en la distribución de la tabiquería. Esto estamos ahorita visualizando en planta una configuración en donde podemos apreciar la simetría, ¿no? Fíjense, podemos apreciar simetría acá del muro estructural. Aquí lo propio, tenemos una placa, simétricamente una placa. ¿Y con qué objetivo es esto? Con el único objetivo de que al final el centro de masas respecto al centro, ojo, centro de rigideces, traten de estar lo más cercanos posibles. ¿Esto por qué? Porque justamente cuanto menor sea la distancia que existe entre el centro de masa respecto del centro de rigidez de la edificación, obviamente los problemas de torsión también van a ser mucho menores. Y por ende, al ser mucho menores, la estructuración, en este caso, y los criterios de deformaciones máximas establecidos por la norma, vamos a llegar a obtenerlos rápidamente, ¿no? Entonces, este criterio sí o sí debemos de tratar siempre de tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, luego de ver los procesos, en este caso, las configuraciones estructurales en lo que es el criterio, el criterio de estructuración tanto en planta, vamos a dar a conocer ahora lo que es el criterio ya también en elevación. En elevación, fíjense, aquí tenemos dos configuraciones. La primera que es simple, en donde podemos apreciar lo siguiente. Nos dice: variaciones caprichosas son fuentes de riesgo. Claro, lógicamente, ¿no? Si tenemos una edificación acá que estamos pudiendo apreciar en la imagen, en donde podemos apreciar que el primer nivel, fíjense, de la altura h minúscula respecto al segundo, que es el total, ¿no? Presenta, fíjense, presenta entrantes, y donde se puede apreciar, ¿no? Fíjense que obviamente las zonas bastante susceptibles a sufrir, en este caso, sufrir bastante daño, van a ser estas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se tiene un cambio considerable de rigidez
Y no solo eso, sino también, obviamente, también de masa, ¿no? Entonces, aquí nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dicen evitar, fíjense, esta relación. Si la altura, fíjense, del primer nivel respecto al total es mayor a un quinto, nos dice, en todo caso, lo que nosotros debemos tratar de evitar es que estas entrantes, tanto del A1 que podemos apreciar aquí y el A2, fíjense, todo eso versus lo que viene a ser la base mayor sea mayor a 0.2. Entonces, cuando tengamos en consideración esto, debemos tratar de conllevar a esto, ¿no? Evitar estas configuraciones. Lo propio aquí, ¿no? Cuando tenemos la relación, fíjense, de la altura menor respecto al total es mayor a un quinto, ¿qué es lo que debemos hacer? Es evitar que la configuración de las entrantes de A1 y A2 respecto a la base, acá, A1 y A2 respecto a la base, sea mayor a 0.5. Entonces, netamente son consideraciones generales que en este caso todo ingeniero con especialidad en estructuras debiera un tanto de conocer, ¿no? Y siempre tratar de conllevar estos pequeños criterios y coordinarlos de mejor manera muchas veces con el arquitecto encargado del proyecto, ya que bueno, la formación al menos a nivel de Latinoamérica en la parte de arquitectura no siempre a ellos los forman un tanto con la parte esto, ¿no? De criterios adecuados de estructuración, conocimientos, ¿no? Pero dentro de todo esto, justamente la profesión nos conlleva a poder nosotros interrelacionar de esto, ¿no? Y aprender uno del otro, ¿no? Bueno, y la otra forma de la configuración, tanto ya habíamos hablado ya de lo que es, que es de la configuración simple, es la compacta, ¿no? Aquí podemos apreciar, nos dicen edificaciones muy esbeltas, presentan problemas de análisis y son susceptibles a los efectos de volteo. Fíjense aquí, cuando ya presentamos un cambio de rigidez respecto de la parte superior, en todo caso, ya está ya una altura considerable, entonces ya esto se torna un elemento esbelto, ¿no? Entonces esto es una consideración también, ¿no? Vayamos. Luego, dentro de la segunda forma, en este caso, de criterio de estructuración, tenemos los denominados por resistencia y rigidez, ¿no? Tenemos tres tipos, ¿no? Uniformidad, continuidad y tipo de mecanismo de falla. En uniformidad, como ya habíamos mencionado anteriormente, es netamente la simetría, ¿no? Elementos estructurales distribuidos uniformemente. Y cuando hablamos de uniformemente, también debemos buscar la simetría de los mismos. Entonces acá pueden apreciar ustedes configuraciones en planta. Si tenemos placa en el lado izquierdo, lo propio debemos tratar de reflejarlo en el lado derecho, ¿no? En todo caso, acá igualito, placas intermedias. Entonces, son configuraciones, como reitero, que debemos tratar siempre de buscar. Obviamente no siempre se nos va a dar esto, ¿no? Pero debemos tratar siempre de conllevar esto. Bueno, acá continuidad, justamente, esto ya hace mención a lo que son columnas y placas continuas desde la cimentación hasta el techo. Bueno, ustedes han podido apreciar seguramente en muchos proyectos inmobiliarios, a lo mejor quizás, en donde se puede apreciar, ¿no? Por ejemplo, que la placa solamente llega hasta cierto nivel y luego sufre una consideración bastante susceptible, en este caso, de reducción, ¿no? De ancho, en donde ya lo reducen, ¿no? Aquí, por ejemplo, también hace mención a esto, ¿no? Si aquí estamos presentando arrastramientos, por ejemplo, o vanos, perdón, esto se debe tratar de considerar en todo, dar continuidad en toda la altura. Bueno, aquí, miren, columnas y placas sin reducciones bruscas de sección. Sin embargo, miren acá cómo hace el autor, pone en este caso unos ejemplos, ¿no? Donde ya empieza a reducir, fíjense, de un tamaño mayor, un menor y quizás mucho menor, ¿no? Pero sin embargo, como reitero, se puede apreciar, ¿no? Acá, al menos en lo que es el Perú, en los proyectos inmobiliarios se puede apreciar que hay configuraciones, en este caso con reducciones bruscas de la sección del elemento estructural, ¿no? Y esto debemos tratar de evitarlo en lo posible, ¿no? Asimismo, cuando hacemos la estructuración, cuando vemos en planta la idealización de las columnas y vigas,
hay muchas veces que no siempre los ejes están alineados, ¿no? No siempre. Entonces debemos tratar de buscar siempre la continuidad o el alineamiento de los ejes. Acá ustedes pueden apreciar, fíjense acá. Acá no están alineados, sin embargo nos dice que siempre debemos tratar de buscar que estos se encuentren alineados, ¿no? Bueno, y cuando hablamos de mecanismos de falla, ya los criterios de estructuración por mecanismos de falla, ahora bastante ya estamos entrando ya en los criterios de diseño estructural, dentro de lo que viene a ser el diseño de estructuras por desempeño o por desplazamiento, ¿no? En donde ya el proyectista, el responsable, ya induce, ojo, induce a lo que viene a ser la estructura mediante mecanismos de falla, ¿no? Induce. Entonces esto ya estamos hablando de análisis, muchas veces análisis tiempo, historia, o los famosos pushover, ¿no? En donde ya nosotros tenemos que analizar dentro de los elementos la relación de esfuerzo curvatura, todo ese tipo de criterios, ¿no? Sin embargo, este criterio lleva mucho mayor tiempo y hay que tener bastante conocimiento también, su base teórica, ¿no? Bueno, mecanismos de falla nos dice textualmente: diseñar las columnas con mayor resistencia que las vigas, ojo, para proveer un mecanismo de falla adecuado, rótulas plásticas en vigas, ojo con las vigas muy peraltadas. Entonces, esto ya desde aquí nos menciona que siempre debemos buscar, ojo, que la columna sea mucho más fuerte que la viga, y no viceversa, ¿no? Se puede dar en muchos proyectos, a veces se ha visto que la viga es mucho más fuerte que la columna, entonces estaríamos entrando ya dentro de un mecanismo de falla comúnmente como le conocemos, la rótula plástica. Sin embargo, la normativa también, seguramente ya los que están en el aula, la normativa también nos menciona que tenemos que hacer mínimamente siquiera la comprobación de los 6/5 viga columna, ¿no? Entonces, haciendo esa verificación, nosotros podríamos todavía al menos decir que no estamos incurriendo en las famosas, en este famoso, ¿no? Defecto que tenemos, en donde muchas veces se le da mayor rigidez a la viga frente a la columna. Recordemos que primero deben entrar en falla lo que vienen a ser las vigas, antes y por último ya vienen a ser las columnas o las placas, ¿no? Bueno, el otro criterio es respecto de la estabilidad. En este caso, perdón, el criterio de estructuración por el peso, ¿no? Tenemos la estabilidad y la simetría. Seguramente también han podido apreciar en muchos proyectos, inclusive que se tienen, ¿no? En la parte superior se tienen bastantes consideraciones de carga, masas, en este caso, inclusive se puede apreciar que se tiene piscinas, etcétera, ¿no? Pero si bien es cierto, digamos, si se tiene una piscina, podría darse o contrarrestarse lo que viene a ser, en este caso, las vibraciones, ya que los periodos en la base respecto en la altura podrían ser contrarrestados, pero esto siempre hay que manejarlos de manera adecuada. En este caso podemos apreciar en la imagen que se tiene una concentración de masa en el último nivel, el cual debemos tratar de evitar esto, ¿no? Debemos tratar de evitar en lo posible. Y bueno, tenemos aquí lo que viene a ser la simetría, ¿no? Esto en elevación, ¿no? Como estamos visualizando, nos dice que es preferible una distribución simétrica para evitar vibraciones torsionales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, un muro en la parte del primer nivel, por lo general, arquitectónicamente también debemos de tratar de tener en lo mayor posible dicha configuración para que los elementos estructurales que se va a proyectar tengan continuidad, ¿no? Tengan continuidad. Bueno, ahora pasamos con una parte ya de lo que es el predimensionamiento de elementos estructurales. Esto seguramente ya lo han visto muchos de ustedes, pero antes de comenzar con esto,
Imagino que se les ha enviado a los inscritos, se les ha enviado el software en donde vamos a complementar esto, ¿no? Y con ejemplos bastante prácticos, ¿no? Entonces, si, quisiera saber si ya tienen ustedes ya instalado. Imagino que los que se han inscrito, que somos prácticamente somos pocos, ¿no? Somos muy pocos, pero me da la facilidad para poder interrelacionar de mejor manera con ustedes y para poder absolver cualquier duda o consulta. Desde ya, cualquier pregunta o duda, no duden siempre un tanto en hacerla saber, ¿no? El curso se trata de esto, de poder compartir un tanto el conocimiento, y como les estoy reiterando, no duden en poder quizás cortar en ahí y poder emitir sus preguntas, ¿no? Bueno, confírmenme si ya tienen el software a los que se les ha enviado, porque vamos a hacer justamente esos criterios, vamos a aplicarlos con el software, ¿no? Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Un gusto. Dígame. Bien, perfecto. La verdad, es una consulta bien interesante, porque como manifiesta acá el colega el ingeniero, efectivamente lo que menciona se da, ¿no? Por ejemplo, a ver, permítame, vamos a abrir aquí un pequeño, a ver, el Paint, vamos a abrir. Un momento. Entonces, como está mencionando el colega, el ingeniero, efectivamente, el problema principal que se suscita, por ejemplo, voy a hacer un bosquejo, se me ocurre aquí. A ver, vamos a ayudarnos acá con esto, que quizás yo lo manejo más esto, ¿no? Un bosquejo. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una estructura cualesquiera. Bueno, se me ocurre, ¿no? Bueno, vamos a un tanto dar a conocer la idea que está plasmando el colega. Tenemos una estructura cualesquiera en donde podemos apreciar que quizás tenemos la caja de ascensor. Ojo, la caja de ascensor siempre se recomienda, ¿no? Se recomienda que este esté siempre dentro de la parte simétrica, ¿no? Y cuando hablamos dentro de la parte simétrica, lo más lógico sería que esté en el centro, ¿no? Centro geométrico, obviamente, de la estructura, ¿no? De toda la configuración arquitectónica. Sin embargo, da la casualidad que muchas veces las configuraciones arquitectónicas no siempre pues se presenta la caja de ascensor en el centro geométrico, ¿no? Muchas veces se puede presentar, qué sé yo, a un costado. Entonces, esto también es
problema un tanto también, como menciono, de quizás del criterio de estructuración por parte de los arquitectos, ¿no? El criterio de estructuración. Ahora, si bien es cierto, quizás esto en caso extremo pudiese en este caso salvaguardarse, entonces como estamos viendo, ¿no? Como les estaba explicando, les mencionaba, cuando ya incurrimos a esto donde efectivamente la caja de ascensor, pues conlleva bastante rigidez, ¿no? Jala bastantes. ¿Por qué? Porque son muros estructurales casi en todo el contorno que nos conllevan a que seguramente el centro de masa, si nosotros podemos aquí idealizar, ¿no? Si nosotros tenemos a nivel global, ¿no? A nivel global se me ocurre acá. Bueno, obviamente, ¿no? Algo así un tanto a grueso modo, en donde nosotros idealizamos, ¿no? Que tenemos aquí, en este punto, nuestro centro de masa, ¿no? Sin embargo, a nivel estructural, por las configuraciones de rigidez que plantea el proyectista, por ejemplo, se me ocurre que puedo tener aquí una columna, acá lo propio otra columna, bueno, no sé, estamos idealizando, ojo, estamos idealizando aquí una placa, acá también una placa, nos estamos idealizando. Pero vemos que aquí hay una concentración, en este caso de elementos estructurales que son bastante rígidos, que son muros estructurales. Y a nivel, en este caso de centro de rigidez, a lo mejor pudiera darse que el centro de rigidez está aquí, ¿no? Fíjense acá, se me ocurre, estamos idealizando, ojo, y tengo acá el famoso CR, ¿no? Centro de rigidez. Entonces, nosotros ya podemos apreciar, ¿no? Obviamente, acá estamos considerando que el sismo, bueno, vamos a considerar una fuerza sísmica acá, no sé, se me ocurre, ¿no? Cualesquiera, ¿no? Una fuerza sísmica acá en X y lo propio acá, una fuerza sísmica en Y, en la dirección Y. Nosotros, obviamente, si estamos con este ejemplo, casi no tenemos mucha excentricidad en lo que vendría a ser para lo que viene a ser el sismo en la dirección X. Sin embargo, para este sismo que es en la dirección, en este caso Y, tenemos, ¿no?, la distancia que podemos representar del centro de masa respecto al centro de rigidez, pues vamos a considerar una distancia, no sé, se me ocurre una distancia E. Obviamente, el efecto sísmico se ve transmitido a través de lo que viene a ser la losa, a todos estos elementos estructurales, y esto es proporcional, como sabemos muy bien, a la rigidez de cada elemento estructural. Por ende, los efectos de torsión que se van a presentar en esta estructura, obviamente van a ser acá, ¿no? A grueso modo, a ver, permítame esto, imagino que va a tender a aflectarse de la siguiente manera, algo así, no sé, se me ocurre. A ver, bueno, no se trata de idealizarlo, como reitero, vamos tratando de idealizar, pero va a tratar de torsionarse, ¿no? ¿Por qué? Porque es bastante la excentricidad que se da entre el centro de masa y rigidez. Ahora, obviamente esto es en planta. Ahora, si nosotros hablamos de lo que viene a ser en altura, lo que mencionaba el colega, se da la casualidad que cuando nosotros, por ejemplo, tengo aquí una placa cualesquiera, se me ocurre una placa cualesquiera, y bueno, tengo aquí un elemento estructural, voy a ponerle con color negro una columna, quizás una columna de sección. Muchas veces se nos da esto, ¿no? Unidos entre ellos tenemos obviamente lo que viene a ser un elemento viga, acá cualesquiera elemento viga que está unido a estos elementos estructurales. Y cuando uno hace la verificación o el chequeo, da la casualidad que casi siempre estos elementos estructurales prácticamente tienden a fallar. ¿Quiénes? Lo que vienen a ser las vigas. ¿Y por qué? Obviamente no es por flexión, la falla es netamente por cortante. ¿Por qué? Imagínense ustedes que fíjense, pongan entre una persona adulta, que vamos a hacer la comparación o la tingencia de que la placa hace las veces como si fuese una persona adulta, ¿no? Una persona adulta considerable en tamaño respecto, obviamente, de un pequeño, ¿no? De un niño. Estamos hablando en rigidez, ¿no? Estamos hablando en comparativa de rigidez.
Entonces, obviamente una columna, pues no, una columna es mucho menor en rigidez frente a lo que viene a ser una placa. Entonces, estos están unidos, es como si diesen la mano, estuviesen jalándose, siempre va a tender a ganar o a ser susceptible lo que viene a ser dicho elemento estructural, que es la viga, ¿no? Por eso siempre hay que tener en consideración lo que menciona el colega, ¿no? Muchas veces puede cumplirse los criterios de desplazamiento, todo distorsión, pero cuando hace la verificación y el diseño de este elemento estructural, prácticamente se da con la sorpresa que se tiene que ver forzado ¿a qué? A incrementar lo más lógico, ¿no? Ingeniero, está fallando por cortante. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en su lógica, no? Si está fallando por cortante, dirá, pues incremento la sección. Incremento la sección y me olvido del dicho problema, ¿no? Pero cuando se da también este tipo de falla que se suscita así por cortante, cuando esta distancia entre la placa y la columna es bastante pequeña, vale decir, cuando estas distancias de acá, que nosotros estamos pudiendo visualizar, esta distancia de aquí entre la placa y la columna es pequeña, casi siempre vamos a tener este problema de que falla por corte. Por ello hay que tener en consideración cuando se hace la estructuración de no tener elementos estructurales tan aledaños frente a una placa. ¿Por qué? Porque siempre va a ser susceptible el elemento estructural que va a amarrar a ellos, ¿no? Y en muchos proyectos se da esto. No sé si no tengo acá, a ver, no sé si en internet lo puedo ver. En muchos proyectos se da esto, ¿no? En donde aledaño a una placa es amarrado una columna, pero con una distancia inclusive muchas veces menor a 1,50 m. He podido observar eso, entonces. Y encima, las vigas, cuando uno visualiza de esos proyectos, son vigas, o sea, no son vigas tampoco peraltadas, ¿no? Entonces ahí uno ya se puede dar a cuenta rápidamente que prácticamente eso no ha sido verificado, ese elemento estructural, ¿no? No ha sido verificado, pero sí se suele dar bastante lo que menciona el colega. Entonces, cuando se tiene este tipo de problemática, lo mejor posible es, si tengo concentración de rigideces acá, por ejemplo, bastante elementos que jalan rigidez, hay que tratar de jalarlo, con lo cual, ¿cómo vamos a jalarlo? Obviamente haciendo concentración de otros elementos estructurales rígidos hacia este lado, ¿no? Entonces, si yo considero acá elemento rígido, acá digamos, acá elemento rígido también, así muro, placa, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de jalar también este centro de rigidez al centro de masa. Recuerden, colegas, que nosotros lo que movemos es el centro de rigidez, porque el centro de masa casi siempre es un tanto estable. Surge ligera variación, pero quien predomina y quien nosotros debemos preocuparnos es del centro de rigidez. Y eso lo vamos a ver seguramente mucho más adelante, ¿no? En el curso. Bien, a ver, no sé si hay otra consulta para continuar con lo que es los criterios en este caso de predimensionamiento. Bueno, creo que no tenemos todavía consultas. Más bien, para continuar, confírmenme si tienen ya el software instalado. En este caso, aquí voy a presentar para hacer los ejemplos, ¿no? A todos ustedes se les ha enviado lo que es el instalador del software que ustedes están apreciando en pantalla. Se les ha enviado en donde ustedes van a tener, por la especialidad, tenemos estructuras, arquitectura, hidráulica, ¿no? Se les ha enviado a todos ustedes. Entonces, a ver si me confirman para proseguir con las clases, ¿no? A ver, vamos a ver el chat acá. Bueno, Francisco, sí, ya hemos respondido esto a lo del colega Francisco. Bueno, Carlos Blácido parece pequeño. Bueno, no creo que este problema ya hemos subsanado ya. Entonces continuamos, creo, ¿no? Me imagino que ya lo tienen el programa instalado, muchos de ustedes. Ya lo deben tener este aplicativo instalado. Pero vayamos con la parte teórica, ¿no? Vayamos con la parte teórica y posteriormente una parte práctica. Entonces tenemos lo siguiente. A ver. Nos habíamos quedado en lo que viene a ser netamente ya entrando a lo que es el predimensionamiento de elementos estructurales.
Bueno, dentro del primer criterio, el primer elemento estructural, vamos a hacer mención a lo que vienen a ser las losas. Bueno, dentro de las losas bastante conocidas son los elementos tipo losa aligeradas y losas macizas, ¿no? Cuando hablamos de losas aligeradas, hay que entender aquí, hay que tener bien claro también esto. Cuando hablamos de losas aligeradas, netamente podemos hablar de losas aligeradas, ojo, en una dirección o en dos direcciones. También se tienen losas aligeradas, pero por lo general en el Perú usamos bastante losas aligeradas en una dirección. Entonces, donde los elementos estructurales, ojo, los elementos estructurales que trabajan son en este caso las famosas viguetas, ¿no? Las viguetas. Entonces, el dimensionamiento del peralte de la losa, es en función de la luz, ¿no? Si tenemos luces, como podemos apreciar acá, menores a 4 metros, ya desde ya tenemos un criterio donde nos dice que el peralte podría darse con un peralte de 17 centímetros, ¿no? Ahora, si tenemos losas con luces entre que van de 4 a 5.5 metros, bueno, podemos usar 20 centímetros de losa. Tenemos luz entre 5 a 6.5, ya 25 centímetros de losa. Entre 6 y 7.5, 30 centímetros de losa. Luego tenemos las famosas losas macizas, ojo, que por lo general estas losas macizas se entablan dentro de lo que vienen a ser sistemas estructurales, en este caso de muros portantes, ya que todo el contorno de los muros son los encargados de recibir dicha carga de la losa, ¿no? Tenemos luz menor a 4 metros, nos dice un peralte de 12 centímetros. Luz entre 4 y 5, 15 centímetros de peralte. Entre 5 y 6, 20 centímetros. Entre 6 y 7.5, 25 centímetros, ¿no? Ahora, hace tiempo, hace tiempo un estudiante también me hizo una consulta, ¿no? Entonces me mencionó lo siguiente: ingeniero, tengo una viga, separación de vanos que van entre 4 a 5 centímetros, y yo, de acuerdo a mi dimensionamiento, he dimensionado que son 20 centímetros de peralte. Entonces, aquí hay que tener en consideración una cosa bastante práctica, que es dentro del proceso constructivo. Ojo, dentro del proceso constructivo, vayamos a ver si yo tengo aquí una losa cualesquiera. Bueno, se me ocurre acá. Estamos mencionando que este espesor, que estamos aquí idealizando, que este espesor de aquí, por ejemplo, si decimos que esta luz de aquí, entre elementos estructurales, está entre 4 y 5, mencionamos que este espesor para nosotros, por este criterio de predimensionamiento, vendría a ser un espesor de 20 centímetros, ¿no? Sin embargo, en el proceso constructivo, estimados colegas, alumnos, en el proceso constructivo, ustedes recuerden, bueno, aquí vamos a cambiarle el mismo color acá. Recuerden que nosotros tenemos así la losa, ¿no? Podemos tener así la losa. Y bueno, ahí tenemos la losa acá. En todo esto, en el proceso constructivo, muchas veces la pregunta del alumno, a ver, no recuerdo, más o menos fue: si yo tengo 20 centímetros de predimensionamiento, estos 20 centímetros, ingeniero, incluye ya los 5 centímetros. A ver, vamos a ver acá. A ver, vamos a ver. Acá vamos a maximizar esto. Acá. Incluyen ya los 5 centímetros que nosotros sabemos incorporar para lo que es el criterio de falso piso. Entonces, esto, que quede claro que este peralte no incluye, ¿no? Y esto se debe a que en el proceso constructivo hay que tener claro dos aspectos: que nosotros podríamos esconder directamente en el elemento estructural lo que vienen a ser, en este caso, los sistemas sanitarios, o por lo general lo que se recomienda es hacer una falsa losa, ¿no? Un falso piso, por lo general de un peralte de 5 centímetros. Entonces, en donde recién pasamos a esconder toda la red de distribución, en este caso de tuberías, ¿no? Para lo que es sanitarias, ¿no? Con lo cual
nuestro peralte total, ojo, peralte total vendría a ser ya no 20, sino 25. Pero estructuralmente nosotros solamente trabajamos con la parte que realmente va a recibir, en este caso, todos los elementos de carga. Entonces netamente trabajamos con los 20 centímetros. Entonces esto que quede claro, estimados colegas, por favor, ¿sí? Luego vayamos a ver lo que son las losas macizas. Bueno, ya hemos hecho mención esto a lo que vienen a ser las losas macizas. Pasamos a ver lo que es el otro criterio. Acá seguimos con lo que son vigas. Ojo, como les había mencionado, existen muchos criterios para predimensionar vigas, pero ustedes pueden apreciar ahí, ¿no? Lo siguiente, fíjense. Los criterios que relacionan la luz frente al peralte. Nos dicen, ¿no? Peralte, por ejemplo, la relación de la luz entre 10, la luz entre 11, la luz entre 12, en donde nos dice que el peralte viene a ser igual a la décima parte de dicha relación. En buen cristiano, y esto creo también ya la gran mayoría ya debe conocerlo a mayor detalle, ¿no? Pero sin embargo vamos a reiterarlos. Tengo aquí un elemento estructural, se me ocurre, acá vamos a idealizarnos, y bueno, vamos a ver acá, se me ocurre que tengo aquí, justamente vamos a idealizar una viga, ¿no? Se me ocurre. Bien, tenemos aquí una viga en donde lo que deseamos predimensionar viene a ser este peralte, ¿no? Vamos a ver acá, este peralte de acá. Desconocemos dicho peralte, por lo cual le vamos a poner una altura cualesquiera. En este caso se me ocurre ponerle una altura h. Asimismo, desconocemos lo que viene a ser también el ancho, ¿no? El ancho. Desconocemos. Lo único que conocemos aquí, el ancho le voy a poner con, a ver, el ancho le vamos a poner igual con la letra A. Ya. Lo único que conocemos hasta el momento viene a ser la luz. Y bueno, hagamos en consideración que la luz de este elemento estructural, bueno, podemos decir que tiene una luz de 4,50 metros, ¿no? Se me ocurre acá. A ver. Una luz de 4,50 metros. Deseamos predimensionar, ojo, como el nombre dice, es predimensionar. Entonces, aquí en este lado derecho ustedes tienen más o menos secciones aconsejables en función de la luz. Fíjense, si nosotros tenemos 4,50 de luz, nos dice que más o menos el peralte debe fluctuar entre 25 por 50, 30 por 50, ¿no? Sin embargo, hacemos uso de este criterio. Primeramente, el primer criterio de la luz entre 10. Si nosotros dividimos 4,50 entre 10, a ver, vamos a nosotros 4,50 entre 10, obviamente vamos a tener un peralte estimado, ¿no? Y luego con esta dimensión tenemos un ancho de 0,30 de altura. Entonces esto podríamos realizarlo también. Fíjense, estamos diciendo 4,50 de luz, ¿no? Entonces cogemos el primero. Vamos a apoyarnos de una calculadora aquí. Esta calculadora también, para los que tienen el software, esta calculadora ya viene incorporada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo ubican ustedes? Simplemente se van aquí, fíjense acá, y aquí tienen ustedes la calculadora. Abrir emulador calculadora HP. Hacen clic acá donde dice abrir, ya tienen ustedes la calculadora. Ahora, cuando hacen la primera vez, hacen aquí en abrir, a muchos de ustedes quizás no les va a presentar directamente la calculadora, les va a salir un recuadro, ¿no? En ese recuadro, lo único que hay que buscar es donde hay una parte donde se tiene así 3 puntos, hacer clic y direccionar, ojo, direccionar hacia lo que viene a ser la carpeta de instalación del software, que esté en el disco local C, archivos de programa x86 o program file x86, y se buscan ustedes lo que dice ESIG 2020, si no me equivoco,
y en ahí buscan una carpeta denominada EMU48. Dentro de esa carpeta EMU48 buscan ahí el EMU48 también, una extensión .exe y direccionan, ¿no? Entonces de esa forma ustedes van a tener ya, solo eso se hace una sola vez, van a tener ya direccionado su calculadora, ¿no? Entonces para los que no tienen, ¿no? O que recién van a hacer el proceso quizás de apertura. Entonces estamos aquí, una luz de 450, fíjense, 450. Si nosotros multiplicamos esto por 100, pasamos a centímetros, ¿no? Tenemos 450 entre 10, considerando este criterio, fíjense, entre 10. Ya nosotros estaríamos hablando de una viga de un peralte de 45 centímetros. Bueno, teniendo el peralte, nos dice un ancho recomendable de 0.30 h. Entonces, 45 multiplicamos por 0.3 y tenemos 13.5. Bueno, la pregunta sería, ¿no? ¿Es recomendable poner este ancho de 13.5 centímetros? Creo que justamente la normativa, acá en la parte inferior les he puesto también como acotación, en donde la norma 060, ítem 21513 menciona lo siguiente: el ancho del elemento BW, en este caso elemento escolar, no debe ser menor a 0.25 veces el peralte ni de 250 milímetros. En buen cristiano, 25 centímetros. Entonces ya podemos apreciar, si bien es cierto tenemos un peralte de 45, pero el ancho acá del predimensionamiento nos dice 13.5. Sin embargo, por recomendación de la normativa nos dice que debemos trabajar con 25 centímetros. Ahora también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? La normativa son solamente recomendaciones, criterios que te da. Pero recuerden que una normativa no es una ley, ¿no? Entonces eso también hay que tener en consideración siempre, ¿no? Porque podría darse, por ejemplo, en Argentina, tengo clientes que en Argentina sus dimensionamientos de sus vigas son justamente con estos anchos de 13, 15, son con esos anchos, ¿no? Sus vigas. Sin embargo, nuestra normativa a nosotros un tanto que nos restringe y nos recomienda, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Usa 25 de ancho de preferencia, ¿no? Usa 25 de ancho de preferencia. Bien, entonces, fíjense, con este primer criterio de la luz entre 10, tenemos un primer peralte de 45. Eso mismo, si nosotros nos vamos con el segundo, que es la luz entre 11, tenemos un peralte de 40 prácticamente. Y bueno, finalmente, si nos vamos entre la luz entre 12, tenemos un peralte de 37.5. La pregunta es, ingeniero, ¿con cuál trabajo? Tenemos varios criterios. Tengo la luz entre 10, la luz entre 11, la luz entre 12. Bueno, mi recomendación trabaja con el intermedio, ¿no? Con la luz entre 11, trabaja con el intermedio. Y esto también va a darse en función del tipología de estructura, ¿no? Obviamente si vas a predimensionar, ojo, si vas a predimensionar elementos estructurales que son netamente para uso, en este caso de centros de salud, son para uso de lo que vienen a ser instituciones educativas como es parte del curso, tendrás que irte pues al criterio un tanto más conservador, que sería la luz entre 10, ¿no? La luz entre 10. Bajo este criterio tendrías que hacer tu predimensionamiento, ¿no? Ahora, si hablamos de edificaciones de, en este caso, viviendas, pues podríamos usar la luz entre 12, ¿no? O la luz entre 11. Bueno, esto es la recomendación. Entonces, fíjense, estos son los criterios de predimensionamiento de vigas. Acá pueden apreciar ustedes las secciones recomendables, ¿no? Pasamos con el criterio de predimensionamiento de columnas. Al respecto de este criterio tenemos el criterio del ACI, ¿no? El ACI ya categorizado en función del servicio, ojo, del servicio de la edificación, unas cargas ya un tanto concentradas, ¿no? Por ejemplo, tenemos para edificaciones de categoría A, llámese centros educativos y centros de salud, nos menciona, podemos nosotros asumir una carga más o menos por columna de 1500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. En buen cristiano, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros, bueno, se me ocurre, vamos a dibujar acá. Tenemos una columna cualesquiera acá. Bueno,
Acá vamos a poner así. Tenemos una columna cualesquiera acá. Vamos a ver acá. Bien, una columna cualesquiera donde tenemos una losa. Bueno, tenemos aquí, vamos a idealizar su área tributaria, ¿no? Este criterio de área tributaria, imagino también lo deben manejar bien la gran mayoría de ustedes. Y si no, vamos a hacer la consideración, ¿no? Bueno, acá tenemos la columna y tenemos todo lo que están visualizando ustedes como parte de su área tributaria, ¿no? Área tributaria, que vale decir toda la carga que va a recibir dicha columna. Entonces, si nosotros hablamos que el tipo de edificación, esta columna es parte de una edificación de institución educativa, nosotros obviamente debemos considerar esto, ¿no? Los 1500 kilogramos por metro cuadrado. Entonces vale decir, esto es por metro cuadrado, pero sin embargo tenemos el área tributaria. Lo único que procedemos a hacer es multiplicar esta carga recomendable por el área tributaria y obviamente por el número de niveles que va a tener dicha edificación, ¿no? Con esto ya vamos a tener la famosa carga de servicio, esta expresión matemática que ustedes están apreciando aquí. Vamos a tener la carga de servicio. Con la carga de servicio podemos apreciar, fíjense, en función del ancho de columna, podemos hacer columna mínima y el ancho de columna en función de la ubicación. Fíjense que estas ubicaciones, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4, obedece, aquí lo voy a mostrar, a ver, permítanme. Este aplicativo también ustedes lo pueden encontrar en nuestra página. Aquí vamos a ver, vamos a ver si no me equivoco, lo tengo aquí, el decol. Acá está. A ver. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, esto también les he compartido, ¿no? Y si no, lo pueden descargar en la... Bueno, a ver, ¿dónde está esto? Creo que no lo tengo aquí, pero los voy a compartir aquí. Es netamente el aplicativo. Vamos a usar en todo caso de aquí estructuras, acá predimensionamiento en concreto. Vamos a hacer acá este ejemplo, ¿no? Lo que les mencionaba es esto. Fíjense, ustedes tienen aquí este aplicativo que es predimensionamiento en concreto. Dentro de aquí nosotros podemos predimensionar con este aplicativo los siguientes elementos estructurales. Fíjense, lo primero, losa, vigas, columnas, placas y zapatas. Estamos haciendo ahorita un tema de aplicativo. Habíamos visto un tema de aplicativo de lo que eran vigas, ¿no? Bueno, a razón general, para explicarles esto también, lo primero que debemos hacer es siempre dar al software, en este caso, más o menos el tipo de material que se va a usar. Tenemos, fíjense, concreto 210 y el peso unitario del concreto está con 2400. Asimismo, aquí también ustedes tienen lo referente a lo que viene a ser la zona y tipo de suelo. Esto nosotros ya lo tenemos y debemos tenerlo como referencia ya del estudio de mecánica de suelos, en donde el uso, si nosotros desplegamos aquí, podemos visualizar los diferentes usos que tenemos, ¿no? En este caso, obviamente, nosotros ya debemos conocer a qué va a estar destinado dicho proyecto o dicha edificación. Tenemos almacenes, baños, biblioteca, sala de lectura, centro educativo, cuartos, hospitales, etcétera. Fíjense acá. Entonces, en este caso, vayamos a ver lo que viene a ser el tema, que es una institución educativa, ¿no? Vayamos a ver acá. A ver, instituciones, ¿qué dice acá? Centro, acá. Centro educativo, aulas, digamos. Fíjense, hago un clic. Yo ya tengo aquí el uso, que es un centro educativo. Asimismo, cuando uno selecciona el centro educativo, automáticamente el programa ya va a determinar la carga viva más o menos para eso, ¿no? ¿Y esto de dónde y cómo es que sale, ingeniero? Obviamente esto lo hemos sacado de la normativa de la E020, normativa de cargas, ¿no? Y ustedes lo pueden corroborar esto con la normativa.
Por ejemplo, vayamos a otro uso, digamos. Vayamos a viviendas. Viviendas familiares. Fíjense, le damos un clic aquí. Y tenemos que la carga viva, acá nos dice que es de 200 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, vayamos con otro. No sé, se me ocurre, a ver, hoteles, cuartos, también está con 200. Pero regresemos a lo que es parte del curso, centro educativo aula. Automáticamente la carga viva nos dice que es de 250 kilogramos por metro cuadrado. Aquí en la parte inferior ustedes tienen lo referente a lo que viene a ser la categoría de uso. Sabemos que la normativa solamente cataloga 3 categorías o 4 si no me equivoco, pero dentro de las principales tenemos la categoría A, categoría B, categoría C. Dentro de la categoría A están todo lo que viene a ser las instituciones educativas y los centros de salud. Asimismo tenemos la categoría B también y categoría C. Entonces vamos a dejarlo aquí, debemos poner de lo que estamos predimensionando. Sabemos que es una institución educativa, vamos a ponerlo categoría A. Automáticamente luego nosotros tenemos que poner la zona. Esta zona, ¿a qué hace mención, ingeniero? Es la zona sísmica a la que corresponde. Pero si no conozco esta zona, bueno, fácil, te vas nuevamente a estructuras, mira, fíjate, estructuras, y donde dice espectro Perú. Acá en espectro Perú, tú puedes buscar, por ejemplo, se me ocurre este proyecto que le estoy mencionando, está en la región Apurímac, ¿no? Me voy acá donde dice región, busco Apurímac, perfecto. Está en la provincia de, a ver, vamos a ver, de Grau. Está en el distrito de Chuquibambilla, Curá, todo automáticamente se carga Chuquibambilla, perfecto. Y automáticamente, fíjense, ya me dice que la zona sísmica es zona 2. Bueno, pueden usar esto. Esto también vamos a usarlo más adelante, donde vamos a explicar cómo es que generamos nuestros espectros sísmicos. Y esto está para todo el Perú, ¿no? Para todo el Perú, para todos los departamentos del Perú. Entonces cerramos esto, ¿no? Regresamos aquí. Fíjense. Entonces la zona sísmica es la zona 2. Fíjense. Automáticamente la aceleración sísmica para dicha zona es de 0,25. Ya nos va a considerar esto. Si yo modifico que mi zona, se me ocurre, es 4, miren, ya estamos con 0,45. Si mi zona es 1, 0,10. Entonces, nuestra zona es zona 2. Asimismo, del estudio de mecánica de suelos, también conocemos, ¿no?, lo que es el tipo de suelo. Sabemos que la clasificación en tipos de suelos tenemos los famosos suelos S0, S1, S2, S3. En cristiano ingeniero, ¿a qué se refiere esto? La normativa lo cataloga como si fuese el S0, suelos que están emplazados sobre cimientos de roca dura. El otro, suelos muy rígidos, podría hacerse un comparativo como conglomerados, suelos intermedios y suelos blandos. Si quieren saber más detalle, digamos exactamente esto, bueno, esto se lo cataloga y esto te lo da el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Esto te lo correlaciona muchas veces con los número de golpes del ensayo SPT o también con los ensayos que se realizan, ¿no? Los famosos sondajes eléctricos verticales, en donde se tiene la velocidad de las ondas. Y con dicha velocidad de ondas te catalogan también qué tipo de suelo es, ¿no? Si es un S0, S1, S2 o S3. En este caso, bueno, voy a ponerle que es un suelo intermedio, se me ocurre, ¿no? Vamos a mostrar, estamos haciendo netamente un ejemplo solamente práctico, ¿no?, de predimensionamiento. Luego tenemos automáticamente, miren aquí, estos parámetros ya se nos modifican en función de lo que nosotros estamos seleccionando. ¿Qué es lo que deseamos predimensionar primeramente? Vayamos a ver acá. Tipo de losa. Cuando nosotros hacemos un clic aquí en elemento estructural losa, debemos de especificar qué es lo que vamos a dimensionar. Si hablamos de losa, tenemos dos, les había dicho, aligerada en una dirección, aligerada en dos direcciones y maciza. En este caso le voy a poner aligerada en una dirección, se me ocurre. Asimismo, en área techada. ¿Qué quiere decir esto, ingeniero? ¿A qué se refiere área techada? Esto se refiere acá. Permítame, vamos a abrir el AutoCAD. A ver, vamos a ver aquí. Bueno, este es el bloque que vamos a proceder a desarrollar. Es un bloque. Entonces, como les había mencionado, ¿cómo se predimensiona, no? Si es losa, ¿no? Esto del área techada que les estoy mencionando. Esto del área techada se usa, ojo, para predimensionar lo que son los elementos de columnas o placas. Pero sin embargo,
cuando nosotros vamos a usar el software, siempre hay que tener y suministrar los datos, ¿no? Área techada, ingeniero, ¿a qué se refiere? Como le estaba mencionando, ¿no? Se refiere básicamente a todo lo que va a ser cubierto por, o va a tener una estructura de, en este caso, de losa, ¿no? Podríamos nosotros, bueno, se me ocurre acá, hago un rectángulo, yo podría considerar, ¿no? Por ejemplo, de aquí hasta acá, cuando recién estamos conociendo, obviamente que esto ya está modificado con la estructuración que se ha realizado, ¿no? Sin embargo, en una primera idealización se puede realizar esto, todo lo que va a ser techado, y podemos sacar, ¿no? ¿Qué cosa? Las características. Tenemos un área, por ejemplo, 186. Entonces ya pues tampoco le vamos a poner 186 punto tanto, sino vayamos, estamos predimensionando. Le puedo poner acá pues 187 metros cuadrados. Perfecto. Aquí, cuando nosotros ingresamos, apenas ingresamos lo que viene a ser el área techada, debemos dar clic acá donde dice estimar fuerza cortante. Miren, acá es un cortante que nos menciona. Cuando le voy a dar un clic, seguramente esto va a variar. Fíjense acá. Ya han podido apreciar que esto sufre una variación, ¿no? ¿Por qué? Porque está calculando la cortante con todos estos parámetros que nosotros le hemos suministrado previamente, ¿no? Está estimando. ¿Y con qué? Con este área. Está estimando una cortante. Entonces, si bien es cierto, esto, como reitero, todavía no lo está usando este valor el software, porque este valor lo va a usar para predimensionar lo que son columnas y placas. Pero vayamos con el predimensionamiento de losa. Primeramente, losa. Está bien. Hemos dicho en una dirección. Perfecto, en una dirección. Aquí en este esquema que ustedes están visualizando, debemos suministrar más o menos la distancia entre vanos. Ahora la pregunta sería, vayamos a ver acá. Por ejemplo, tengo acá, mire, ingeniero, ¿cuál de los vanos? Mire, puedo coger estos dos de acá con todo esto, puedo coger esto. Obviamente tienes que irte a qué cosa, al vano más crítico, cuando quieres dimensionar, ¿no? Al vano más crítico. Por ejemplo, podríamos nosotros considerar esto, ¿no? Se me ocurre. Bueno, aquí tenemos elemento estructural. Tenemos que irnos al vano más crítico. Bueno, entonces ustedes podrían considerar la distancia que existe de aquí a aquí, a este elemento estructural. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Por ejemplo, podríamos considerar esta primera distancia, luego esta segunda distancia aquí, y lo propio, ¿no? Esta distancia que hay entre esta dirección. Entonces debemos coger el tramo de más crítico, ¿no? Entonces nosotros suministramos aquí al software el tramo crítico. Por ejemplo, se me ocurre que esta distancia, bueno, puede ser de, digamos, de 5 metros. Esta segunda distancia puede ser de 4,25. Y esta distancia de acá puedo darle con 4 metros. Y esta nuevamente con 4,50. Miren, estamos suministrando las distancias de los vanos críticos. Asimismo, de antes les mencionaba la tipología de columna, ¿no? Fíjense cuando tenemos columna en esquina, columna aledaña o colindante a un lindero. Y la C1, como ustedes aprecian, siempre hace referencia a la columna central, ¿no? Columna central. Aquí, en esta parte donde dice número de pisos y geometría crítica, ustedes pueden apreciar con qué vamos a predimensionar. Recuerden que el estudio de mecánica de suelos, ustedes tienen una capacidad portante. Esto hace mención justamente a la capacidad portante, ¿no? Obviamente esto yo lo he dejado con 1 kilogramo por centímetro cuadrado, considerando que es el más crítico, ¿no? Considerando, ojo, esto ustedes tienen que suministrarlo del estudio de mecánica de suelos cuando tengan cualquier proyecto, ¿no? Asimismo, tienen que la altura del primer piso muchas veces no siempre es igual a la altura de los pisos continuos, ¿no? Tampoco no es igual al piso 2, piso 3, entonces no es igual. Entonces aquí hay que suministrar dicha altura. Bueno, acá se me ocurre, yo podría suministrar, digamos, una altura de 3,50 metros del primer piso. Y los demás pisos, como dice acá, 2,70 metros podría suministrar. ¿Cuántos niveles o número de pisos son? Si en este caso, esta institución educativa es 3 niveles. Nosotros ponemos 3 y ustedes pueden ir jugando ahí cuántos pisos son los que usted está dimensionando actualmente. Asimismo, ¿por qué es importante poner aquí la capacidad portante del terreno? Ojo, es importante ponerla acá para
que después nosotros pasemos al dimensionamiento de las zapatas, ¿no? Sin embargo, estamos solamente con losas. Entonces, miren, acá voy a poner con 1, lo voy a dejar así, con estas dimensiones y listo. Realizado esto, lo único que nos queda es cuando hemos seleccionado, por ejemplo, hemos seleccionado aquí losa. Clic en losa y damos un clic donde dice ver resultados acá. Fíjense acá, resultados. Le doy un clic y ya tengo ya. Me dice que es aligerado en una dirección y justamente esto está en función de las tablas. Fíjense acá. Te dicen una luz de 4, peralte de 17 y con una altura de ladrillo blocker de 12 centímetros. Ya te está diciéndote, ¿no? Cuánto debe ser la altura del ladrillo que debes usar. Aquí nos ha mencionado, nos dice una altura de 17 centímetros con peralte de ladrillo de 12. Y esto, ¿cómo es que está realizando este cálculo el aplicativo, ¿no? Obviamente el aplicativo considera la distancia menor, ¿no? La menor de las distancias. Entonces el aplicativo considera, por ejemplo, aquí la menor de las distancias es 4. Entonces el armado que uno realiza tiene que ser en esta dirección, ¿no? En esta dirección del aligerado. Esto netamente lo que viene a ser el predimensionamiento del aligerado. Terminado esto, digamos uno está haciendo su memoria de cálculo, podría hacer una captura de esto y agregar a su memoria de cálculo. Cerramos esto, cierra. Y vayamos a otro elemento estructural. Ya hemos terminado con lo que es losa. Esto es cuando es aligerada en una dirección. ¿Qué pasa, ingeniero, si mi losa es en 2 direcciones? Pues seleccionas acá donde dice 2 direcciones y nuevamente le das clic donde dice resultado. Y fíjate, ya tienes una idea cuando es aligerada en 2 direcciones. Te dice que debes usar un peralte de 10.6 centímetros. En la cuestión práctica, como les menciono, este peralte va a ser regido ¿por qué? Por la altura, en este caso del elemento que va a actuar de relleno. En este caso podría ser el blocker o podría ser el poliestireno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio del predimensionamiento de losas aligeradas en 2 direcciones? Como les sabe, aquí ustedes pueden apreciar, el criterio es la suma del perímetro entre 180. Ingeniero, pero acá, ¿qué perímetro coge el software? Obviamente coge el perímetro. ¿Cuál va a ser? Si me está predimensionando, va a coger el perímetro mayor, ¿no? Puede ser el perímetro de todo esto, todo esto. Entonces, escoge cuál de estos es el mayor. Bueno, escoge y predimensiona con eso. Fíjense, con eso predimensiona. Como reitero, nuevamente esto es predimensionamiento. Estamos hablando, no es como muchos alumnos, a veces usuarios me escriben, ingeniero, he diseñado y me da el diseño. Eso no es diseño, ¿no? Esto estamos hablando netamente de predimensionamiento. Entonces ya tenemos aligerado. Ingeniero, mi proyecto no contempla aligerado en 2 direcciones, contempla losa maciza. Perfecto, seleccionas aquí maciza y lo propio, ¿no? Resultado, y automáticamente también vas a tener el criterio, ¿no? ¿Y cuál es el criterio del dimensionamiento de esto, ingeniero? Fíjate, el dimensionamiento es la luz máxima que existe entre los vanos dividido entre 40. Entonces este es el criterio. Acá nos dice un peralte de 12.5 centímetros cuando la losa es maciza. Regresamos al menú, aquí. Vayamos a ver ahora. Hemos dimensionado ya. Vamos a dejarlo en aligerado acá. Vamos a pasar ahora con el dimensionamiento de qué cosa? De vigas. Selecciono vigas acá y le digo resultado. Perfecto. Y automáticamente yo ya tengo, miren, esta viga, que es aquí la B1, para esta luz de 5 metros, ya me está diciendo, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo usar una viga de 25 por 45. Pero ingeniero, ¿qué criterio está usando acá el software? Fíjate acá, de antes les había explicado, acá el usuario tiene la potestad de seleccionar el criterio de la luz entre 10, entre 11, entre 12. Si estamos hablando de institución educativa, como les había mencionado, obviamente mire por el más crítico conservador, ¿no? Diré pues la luz entre 10, ¿no? Y miren, cuando modifico la luz entre 10, aquí ya no era 25 por 45, sino es 25 por 50 ya. Acá 25 por 40, 25 por 40, 25 por 45. Entonces de esa manera uno ya predimensionado. Ojo, estás predimensionando nuevamente. Ingeniero, mi uso de mi vivienda ya no es institución educativa, pues es vivienda. Entonces vete pues un tanto, puedes irte un tanto
un término, digamos, que después vas a optimizar, la luz entre 12, fíjate. Si le doy luz entre 12, ya estamos con 25 por 40, ¿no? Ahora el software automáticamente entiende que el ancho mínimo es de 25. Por eso es que no nos da, como de antes habíamos predimensionado, no nos da anchos de 13.5, de 13 centímetros, ¿no? Porque el software ya entiende esto, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a dejar en un criterio intermedio o con el criterio, como es institución educativa, de la luz entre 10. Nuevamente ya tenemos, ¿no? Esto, como reitero, cuando hace el predimensionamiento, uno lo puede capturar y agregar a parte de la memoria de cálculo. Obviamente, esto es ya criterio del proyectista. Regresamos al menú. Hemos terminado lo que son vigas, fíjense. Ahora vayamos a ver, ingeniero, columnas. Perfecto, columnas. Seleccionamos columna y vayamos a resultados. Aquí les había mencionado anteriormente, tenemos el criterio del ACI. Fíjense acá. En función de las luces que nosotros ya le hemos suministrado, miren acá, le hemos suministrado, en función de eso y en función de la categoría que le hemos seleccionado nosotros aquí, que le hemos dado, fíjense, categoría A, automáticamente el aplicativo hace lo siguiente, ¿no? Dice, es categoría A, en todo caso pongo 1500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. A esto voy a multiplicar por el área tributaria. En este caso su área tributaria de todo este vano sería 5 metros por 4 metros, 20 metros cuadrados para este vano. Para este vano vendría a ser 425 por 4 metros su área tributaria. Y lo propio. Ahora, ingeniero, para la columna 1, ¿cuál es su área tributaria? Obviamente que su área tributaria va a ser la que interviene entre todas estas, ¿no? Entonces vamos a demarcarlo, a ver aquí, así, acá. Entonces cogerá la mitad de esto y la mitad de esto para la columna 1. Entonces su área tributaria será 4.25 entre 2 acá, 5 entre 2, la mitad acá, esto, igual para esto, ¿no? Igual para este y ya tiene su área tributaria de la columna 1. Entonces, esa es la forma como predimensiona, ojo, bajo este criterio del ACI, donde te dice, mire, para la categoría A, 1500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Categoría B, 1250 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Categoría C, 1000 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Perfecto. Acá en la parte inferior, automáticamente el software ya les está dando, miren, para la columna 1 te dice que su área tributaria, que su área de la sección en centímetros, nos dice que es de 936.01 centímetros. Para la columna 1 esto. Fíjense, C1 a la vista y dice C1. C2, columna, ¿dónde está C2? Columna 2. C3, columna 3. C4, columna 4, ¿no? Entonces ya te está dándote el área de la sección en centímetros cuadrados aquí. Ahora, ingeniero, esto quiero pasarlo a transformarlo, pues, ¿cuáles son las dimensiones? Entonces, tipo de sección en la parte inferior tú puedes escoger. Tienes sección rectangular y sección circular. Si la columna 1 tú deseas dimensionar con una sección circular, seleccionas aquí sección circular, fíjate, y automáticamente abajo te va a dar un diámetro, ¿no? Ya te está diciendo, bueno, puedes usar un diámetro de 35 centímetros. Entonces ya sabes que un mínimo 35, 40 puedes usar para esta columna, si es circular, ¿no? Ingeniero, y si deseo que es rectangular, bueno, haces clic en rectangular, fíjate, en rectangular, y vas jugando. Si fuese una rectangular con un ancho de 25, su pedal sería 35. Ya, pero ¿qué pasa si yo quisiera que uno de los lados sea 30 centímetros? Entonces vas jugando, fíjate acá. Voy incrementando esto y vas a ir fijándote la variación de acá. Miren, ya le he incrementado 30 y aquí automáticamente también me da 30. Ahora estos incrementos, si ustedes notan, está de 5 en 5. Miren, 35, 40, 45. Sigue los incrementos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, en lo que viene a ser el Perú, por lo general siempre usamos dimensiones que son múltiplos o relacionadas de 5, ¿no? ¿Y esto por qué? Por el facilismo, no de nosotros, sino por las cuestiones en tanto de los encofrados, madera, todo eso, ¿no? Pero por esa misma razón es que se ha concepcionado el aplicativo de esa forma. Columna 2, ingeniero, columna 2, aquí tenemos columna 2. ¿Cuál es el área de la sección? Me dicen 994.9, perfecto. ¿Qué sección deseas? Rectangular, me dice 25 por 40. Puedo ir jugando, ¿no? 30 por 35,
35 por 30, entonces uno va a ir jugando. Y así sucesivamente para la columna 3, columna 4. Esto es netamente el predimensionamiento de los elementos estructurales bajo este criterio. Pero también hay un criterio. Ahora la pregunta sería, ingeniero, pero si tenemos una variación de la altura del primer piso respecto a la altura de los otros niveles, obviamente que que es el primer piso va a recibir mayor carga y por ende podría darse quizás que tenga mayor sección. Sí, efectivamente podría ser ese el criterio. Y bueno, el ACI también contempla esto, ¿no? Contempla esto en donde te dice, mira, si tu columna es central, usa esto para el peralte, te dice, ¿no? Usa el valor de la altura entre 8, considerando que tu columna es cuadrada. Si tu columna es excéntrica, usa la altura entre 9. Tan solo esto, ojo, es para las columnas del primer nivel. Ojo, entiéndase bien esto. Y si es de esquina, usa la altura entre 10. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace aquí el aplicativo? Miren, considerando el primer nivel, la columna 1, considerando que sea cuadrada, ya nos está diciendo que sea 45 por 45, columna 1, bajo este criterio. Columna 2, te dice 40 por 40. Columna 3, 40 por 40. Y columna 4, 35 por 35. Esto viene a ser el criterio del ACI. Ahora, cuando predimensionamos esto también, hay otro criterio que es el criterio de deformación. Y aquí vamos a pasar con la diapositiva. Estábamos hablando de este criterio, ¿no? Del ACI. Entonces pasamos con la siguiente. Fíjense. Bueno, aquí tenemos el criterio experimental. Esto también lo pueden encontrar en la bibliografía del ingeniero, en este caso Roberto Morales Morales. Ya se ha explicado también esto, justamente. Les voy a enviar el aplicativo. Y si no, lo pueden encontrar en la página web. Es el DECOL, en donde se tiene este criterio, ¿no? Tenemos, vamos a ver otro. Este criterio usa estos coeficientes, ¿no? En función de estas tablas, ¿no? Unos factores. Y bueno, acá como estamos, miren, mencionando acá. Fíjense, vamos a ver acá. Aquí ustedes pueden encontrar, como les había dicho en el canal de nuestro canal, el aplicativo. Fíjense, este es el aplicativo, ¿no? Predimensionamiento de columnas bajo ese criterio del ingeniero Roberto Morales, ¿no? Tienen la columna 1, columna 2, bajo el criterio justamente del ingeniero Roberto Morales, ¿no? Pueden ustedes calcular directamente, predimensionar, ¿no? Acá tienen. Y si no lo tienen, los que no tengan, bueno, se les envía, ¿no? Y pueden descargarlo. Ojo que el aplicativo está para descargarlo. Fíjense en la parte inferior, cuando uno se va acá, tienen acá el link, ¿no? Link de descarga, aquí está el link de descarga. En Mediafire pueden descargarlo. Entonces, esto está de uso libre, ¿no? Se ha dado como un pequeño aporte para todos los ingenieros que se tienen, ¿no? Entonces, continuamos. Vayamos a ver. Tenemos este criterio, ya habíamos mencionado. Bueno, este es el criterio del área tributaria, también es justamente mencionado con el software que les había mencionado. Esto lo van a encontrar también a detalle en lo que es la bibliografía del ingeniero Roberto Morales Morales. Aquí son las tablas que les había mencionado anteriormente. Bueno, acá lo que les mencionaba, el criterio de fuerza cortante por deformación. ¿A qué hace referencia este criterio? Simplemente es el criterio que va a usar en lo que es el cálculo del cortante, del cortante basal, pero considerando, fíjense, un coeficiente de reducción sísmica R igual a 1. Ojo, R igual a 1. ¿Por qué? Debido a que el dimensionamiento es por deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros consideramos, por ejemplo, una categoría de edificación con muros estructurales, ya estaríamos hablando de un R igual a 7, entonces estamos disminuyendo, ¿no? Entonces, yéndonos a un lado mucho más crítico, que sería considerando, como estamos viendo acá, habíamos visto que el cortante basal, aquí recordando un poquito, bueno, imagino que la gran mayoría debe conocer un tanto esta la parte básica. El cortante basal no es otra cosa, como habíamos visto, ¿no? El famoso SUG, ¿no? Z, U, C, S, y todo esto todavía dividido entre lo que viene a ser el coeficiente de reducción sísmica. Entonces, para el criterio de dimensionamiento por deformación, lo que se hace es considerar el coeficiente de reducción sísmica igual a la
igual a la unidad, y solamente nos quedamos con esto, ¿no? El software ha calculado un cortante basal y justamente es en función de esto. En función de esto, y aquí vamos a mostrarlo, ¿no? Acá tenemos, a ver, vayamos a ver acá había calculado un cortante basal, fíjense, de este valor, ¿no? ¿Y cómo es que calcula esto? Como ya les había mencionado, hace el uso del factor de zonificación sísmica, la aceleración, el Z, el U, acá tenemos el U, el C, que es 2.5, y el S, 1.2. Con eso calcula lo que viene a ser todo lo que viene a ser el factor, en este caso del cortante, ¿no? Y para transformarlo a lo que viene a ser fuerza, lo multiplica por el peso de la edificación. Ingeniero, pero ¿cómo calcula el peso de la edificación? Bueno, el peso de la edificación lo calcula teniendo ya el área tributaria o el área techada, sabiendo que la carga viva es de 250 y teniendo, fíjense, teniendo previamente ya lo que es lo que hemos dimensionado el aligerado, empieza a hacer un cálculo con todo esto y te da un cortante basal, ¿no? Entonces, con este cortante basal, automáticamente el software ya se trae ese, y aquí podemos nosotros activar este criterio. Fíjense acá, dice criterio del 25% del cortante basal. Le doy un clic acá. Miren, automáticamente ya nos muestra cómo debemos dimensionar, ¿no? Acá nos dice el número de columnas y va empezando a modificar. Ingeniero, no entiendo esto. Bueno, mira, fíjate, ¿qué quiere decir este criterio? Vayamos a ver acá, a ver, son los cortes acá. Perfecto. Bueno, tú has visto que tienes ya la arquitectura, tienes una propuesta del arquitecto que te envía más o menos dónde posiblemente sean las columnas, pero recuerden que lo que el arquitecto envía es una propuesta, más no es una sección definitiva en lo que son los elementos estructurales, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto todo este área de acá. Entonces, ¿cómo dimensionamos más o menos si quisiéramos dimensionar que todos los elementos sean aproximadamente casi simétricos en rigidez, ¿no? Vayamos a contar y contamos los elementos estructurales. Miren, acá tengo una columna, dos columnas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Hagamos en consideración que tenemos 16 elementos. Entonces nos vamos aquí al software y decimos, bueno, úsame este criterio del cortante basal, pero en planta, para absorber dicho cortante, yo necesito que dicho cortante sea absorbido por 16 columnas. Entonces aquí uno puede ir jugando, fíjense acá. 9, 10, 14, 15, 16. Si bien es cierto, aquí no ha sufrido modificación, ¿qué es lo que hacemos para que se actualice esto? Nuevamente desactivamos y activamos esto. Y ahora ya podemos apreciar, nos dice, bueno, mira, con 16 columnas que tú estás proponiendo, para que puedan absorber esa cortante basal que se ha destinado, considerando el coeficiente de reducción sísmica igual a 1, bueno, te sugiero que uses columnas de 25 por 40. Pero ¿qué pasa? ¿Sabe qué? ¿Y por qué si uso de 30? Bueno, usas de 30, haces clic nuevamente aquí, habilites y deshabilitas y te dice ya sería 30 por 40. Y uno va a ir jugando, ¿no? Entonces la pregunta sería, ingeniero, pero hay varias dimensiones. ¿Con cuál dimensiono? Pues dimensiona pues con el más crítico, ¿no? Tú ya, en función de la experiencia, yo recomiendo este criterio de aquí cuando son viviendas, ¿no? Cuando son viviendas. Porque ya uno ya tiene más o menos la idea, ¿no? Cuando son viviendas, este criterio. Ahora que si estamos hablando de instituciones educativas, siempre, como les había mencionado, hay que usar estos criterios, pero siempre en las alturas del primer piso, este criterio también, ¿no? Este criterio. Entonces, esto en lo referente a lo que vienen a ser las columnas. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Ya está el criterio de deformación de columnas. Acá, justamente lo que les mencionaba. Miren acá. Tenemos la fuerza cortante basal, como les había mencionado. Tenemos el famoso suc entre R y multiplicado por el peso. Todo el R sabemos que es igual a 1 porque estamos dimensionando por criterio de deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la estructura no presenta ningún grado de
en este caso de deformación, ¿no? Es rígida, ¿no? Entonces por eso solamente al R le damos igual a 1. Ahora, tenemos el valor de Z, el valor de U, el valor de C, el valor de S tenemos. ¿El peso podemos obtenerlo? Por supuesto que sí, ¿no? Fíjense acá. Nos dice el criterio de predimensionamiento que usaremos será del 125%, donde el 25% del cortante basal es absorbido por las columnas y el 100% por las placas. Entonces acá lo que hace el software es calcula el peso, multiplica por lo que viene a ser este coeficiente, el Z, el U, el C y el S, y esto por el número de pisos. ¿Cuántos pisos son? Lo multiplica y por el área techada, justamente lo que delante les había dado, y esto por el 25% cuando son columnas. Ojo que cuando son columnas. Ahora, y cuando son placas, ingeniero, obviamente ya no es el 25%, sino el 100%, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto ya les había explicado, el criterio, fíjense. Cuando son categoría C, 1000 kilogramos por metro cuadrado. Cuando es categoría B, 1250 kilogramos por metro cuadrado. Y cuando es categoría A, 1500 kilogramos por metro cuadrado. Aquí las formulaciones con las cuales ha sido realizada el aplicativo que les estoy mencionando aquí, ¿no? Acá cuando hemos hecho columnas, resultados aquí. Ingeniero, ¿bajo qué formulaciones ha determinado dichas dimensiones? Fíjense acá. Vamos a minimizar esto. Acá, miren, columna cuadrada, ¿cómo calculo la longitud? Tal. Cuando es columna rectangular, ¿cómo calculo? En función del cortante basal, en función del cortante. ¿Por qué se llama criterio de deformación? Porque justamente usamos el límite máximo permisible del desplazamiento, o de la distorsión, perdón, de la distorsión establecida por la norma. Si nosotros visualizamos la normativa, podemos apreciar que nuestra distorsión máxima para lo que son edificaciones, en este caso de concreto, nos menciona que es del 7 por 1000, ¿no? 7 por 1000 acá. 0.007, distorsión máxima de entrepiso. Entonces, con este valor, calcula. Ahora, ingeniero, ¿a qué se refiere el S? Bueno, el S no es otra cosa que el módulo de elasticidad del concreto. Y bien conocido es que el módulo de elasticidad del concreto es un valor de 15100 por la raíz cuadrada de la ¿de qué? Raíz cuadrada de la resistencia del concreto, ¿no? Eso también es bastante conocido. Entonces, estas son las formulaciones para lo que es el diseño de columnas. Bueno, ahora la pregunta, ingeniero, y cuando diseñamos placas es lo mismo que el anterior, el criterio de deformación, pero ya no con un valor del 25%, sino con un valor del 100%. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que las placas siempre asumen el 100% más o menos de cortante, ¿no? Más no las columnas, que habíamos asumido un 25%. Entonces, fíjense acá. Fíjense acá. Acá tenemos la formulación. Y, bueno, tenemos cómo es que se dimensiona la longitud de una placa. El software lo que hace es asume un espesor mínimo de 0.15 y en función de ese espesor dimensiona la placa. En Cristian Ingeniero, un ejemplo, perfecto. Nos vamos al software, decimos columnas, ahora nos toca dimensionar placa. Bueno, placa, perfecto. Nos vamos al resultado, nos dice ingeniero, modifique los valores de cortante estático en caso usted conozca dichos valores. Caso contrario, deje los valores por defecto que el software estima o calcula. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ya conocemos, ya hemos hecho el cálculo del software de la tasa de una primera corrida, podemos tener ya el cortante basal, podríamos nosotros aquí estimar, ¿no? Modificar. Si yo le digo aceptar, fíjense, mira, le voy a dar en aceptar, me va a salir seguramente un recuadro. ¿No ves? Ingrese cortante basal estático en la dirección X en unidades de tonelada fuerza. Pero sin embargo, si es que no tenemos, miren, como nosotros no tenemos, todavía no sabemos, podríamos estimar este mismo valor. Acá, fíjense acá. Este cortante basal que nosotros estamos proponiendo acá, este al 100%, ojo. Le voy a dejar en aceptar. ¿Por qué? Porque está calculando automáticamente considerando esto, este área tributaria. Otra vez aceptar, aceptar. Y automáticamente ya tengo aquí lo que viene a ser el criterio de dimensionamiento de la placa. Por ejemplo, a ver, tenemos el cortante en Y, cortante todo, miren, acá el cortante total es esto. El cortante de las placas habíamos visto que es asumiendo el 100%, ¿no? Entonces,
¿Cuánto es el cortante? Es de 225 toneladas fuerza. Tenemos factor de reducción, la resistencia del concreto, la altura del primer piso y lo que es el módulo de elasticidad del concreto. Estas formulaciones les había explicado ya cómo es que sale y de dónde es que sale, ¿no? Fíjense, acá lo que hace, cómo dimensiona, ingeniero, la longitud de la placa. Fácil, coge lo que es el cortante al 100%, que es este cortante, y esto es dividido entre el factor de reducción, que es 0.85, por 0.53 por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto por el espesor de la placa, ojo, por un valor de 0.80. Esto es para una longitud en X. Y para la longitud en Y, similar, ¿no? Lo propio, simplemente es el cortante en Y. En el otro es cortante en X. Ahora, hay otra ecuación, ¿no? En función de la raíz cúbica, fíjense, la raíz cúbica, ¿de qué? Del cortante en X por la altura del piso elevado al cuadrado, todo esto dividido entre lo que viene a ser el número de placas por la deformación, por el módulo de elasticidad, por el espesor de la placa, ¿no? Por ejemplo, acá, usando la ecuación 1, esta ecuación, fíjense, ecuación 1. Acá uno puede seleccionar qué ecuación vas a usar para dimensionar tu placa, la 1 o la 2, digo la 1, ¿no? Entonces, fíjense, me dice, con un espesor de 20 centímetros, mi placa debiera tener más o menos 2155 centímetros. Pero estamos hablando, fíjense, estamos hablando de la longitud de la placa. Ahora, si este espesor yo modifico, fíjense, le pongo a 25, nuevamente aquí para que se actualice este valor, esto, nuevamente pongo ecuación 1, miren, ya me dice que la longitud de esta placa debiera ser de 1725 centímetros, ¿no? Entonces ya nos está dando ya, pero este criterio, eso es considerando que solamente la placa va a absorber todo este cortante. Cuando ya se dimensiona de manera adecuada, cuando uno ya sabe más o menos cuántas placas va a tener, y cuando uno sabe cuántas placas va a tener, y obviamente puede usar la ecuación número 2. Por ejemplo, yo hago uso de la ecuación número 2, voy a hacer un clic acá, y ya me dice, ya ingeniero, ya, ahora sí. Me dice cuántos muros estructurales o placas tú tienes en la dirección X, si estamos hablando de la dirección X, ¿no? Entonces yo me voy aquí a mi arquitectura, acá, bueno, en la dirección X, ¿cuántas placas voy a tener? No sé, por ejemplo, acá yo tengo 1, 2, 3 placas, digamos, ¿no? Entonces, regreso aquí y le pongo acá, fíjense, 1, 2, 3 placas. De estas 3 placas, quiero que me dimensiones con espesor de 20. Acá abajo, 20. Mira, aquí para que se actualice nuevamente, hago en ecuación 2. Y fíjate, ya se ha actualizado. Mira, ingeniero, si son 3 placas, tú necesitas usar cada placa que tenga espesor de 20 por longitud o largo de 130 centímetros. En buen cristiano, 1,30 m. Ahora, ¿qué pasa si son solamente 2 placas que voy a tener en esa dirección? Pongo acá 2 placas, nuevamente para que se actualice, pongo ecuación 2 y fíjate, ya la longitud ya no viene a ser 1,20 m, sino 1,45 m. Entonces, esta es la forma de predimensionar placas cuando uno ya conoce o tiene tentativo la configuración donde está proponiendo la propuesta de las placas, ¿no? Acá, fíjense, acá. Esto es para una dirección. Y lo propio, similar, es para la otra dirección, ¿no? Para la dirección, en este caso, Y. Acá puedo poner, digamos, en la dirección Y yo solamente, digamos, voy a tener 4 placas. No sufre nada de esto para que se actualice nuevamente, ecuación 2. Y fíjate, con 4 placas, mi una debe tener un ancho de 1,15 m. En buen cristiano, 1,20 m, ¿no? Técnicamente podría darle. Si le reduzco el espesor, ingeniero, por ejemplo, ya no quisiera placa de 20, quisiera placa de 15. Bueno, bájale placa de 15. Nuevamente para que se actualice, ecuación 2. Y miren, allá, si tu espesor es 15, tu longitud, cuando son 2 placas en la dirección X, debe ser de 1,60 m. Cuando son 4 placas en la dirección Y y con espesor de 15, tu longitud debe ser de 1,30 m. ¿Para qué? Para que pueda absorber este cortante por deformación. Ojo, es cortante por deformación. Entonces, esto ya es la forma como se predimensiona las placas. Vayamos al menú, regresamos
Y bueno, vamos a ver. Ya estamos viendo esto como hemos dimensionado lo que vienen a ser las plaquitas, ¿no? Bueno, ya esto creo con esto vamos a terminar y creo que nos falta para terminar ya. Nos estamos olvidando de lo que viene a ser la zapatita, ¿no? Entonces acá tenemos placa y continuamos con lo que viene a ser la zapata. Por ejemplo, zapata, seleccionamos zapata, le digo ver resultado y fíjense acá. En la zapata es lo propio. Tenemos el tipo de suelo. En función del tipo de suelo nos recomiendan usar lo siguiente, ¿no? La carga de servicio entre 1 por la resistencia, capacidad portante del suelo. Cuando es, ¿para qué? Cuando es el tipo de suelo, digamos perfil S0, S1, S2, S3. En este caso nuestro perfil de nosotros, si mal no recuerdo, era el S2 creo, ¿no? ¿De dónde sale esto? Del estudio de mecánica de suelos nuevamente. Entonces, con un perfil S2, ¿qué es lo que ha hecho? Ha calculado la carga de servicio, lo ha dividido entre 0.80 y por la capacidad portante del suelo. Y aquí dimensiona, ¿no? Por ejemplo, nos dice, para la columna 1, mira, tu columna 1 tiene dicha área que tiene que soportar en centímetros cuadrados, traducidos esta sección en metros cuadrados es esto, y en longitud de zapata te dice que tu columna 1 debe tener mínimamente tu zapata de tu columna 1 debe ser de 3 metros 30 por 3 metros 30 si es cuadrada, ¿no? Si es cuadrada, 3 metros 30 por 3 metros 30. Entonces, ¿cuál es la columna 1? Es esto. ¿Qué te dice? Que su zapata de esta columna te recomienda, ¿no? Más o menos, ¿sabes qué, hermano? Dimensiona esta placa, esta zapata de esta columna con valor de 3 metros 30, digamos ahí, ¿no? Columna 1. Ah, ya, perfecto. Vayamos a ver la otra columna. Por ejemplo, la columna 2 nos dice de 3 metros por 3 metros. Columna 3 de 2,90 por 2,90. Columna 4, 1,80 por 1,80. Ahora, ingeniero, pero mira, ¿sabes qué? La columna 1 yo no quiero que sea cuadrada. Quizás podría darle otra geometría, no sé, rectangular, porque estructuralmente un tanto que tengo otros elementos que voy a poder dañar. Entonces, modificas acá, fíjense. Ah, ya, bueno. En todo caso, le digo 2 metros 50, fíjense. 2 metros 50. Y con 2 metros 50 automáticamente ya me está diciendo que la otra dirección debe tener 4 metros 40. Ah, ya. Le digo 3 metros. Con 3 metros ya me está diciendo que la otra dirección debe ser 3 metros 70. Fíjate, el L1 y el L2. De aquí está L1, L2. Bueno, ingeniero, en todo caso, bueno, con 3 metros 30, ya, con 3 metros 30 casi es cuadrado, ¿no? 3 metros 35. Lo propio para las otras zapatas, fíjate. Entonces, esta es la forma como realizamos el proceso de predimensionamiento, ¿no? El proceso de predimensionamiento de todos los elementos estructurales cuando tenemos ya, en este caso, nosotros estamos haciendo el proceso de ahorita en esta primera clase hemos hecho tan solamente el proceso de predimensionamiento, ¿no? Les voy a dejar en el grupo de Telegram, justamente aquí, un tanto de lo que viene a ser el bloque que vamos a desarrollar, la planta general, o sea, para que puedan tener o visualizar cuántos bloques son estos. Bueno, aquí un par de cortes de la arquitectura del proyecto, un par de cortes. Y en la siguiente clase ya vamos a pasar un tanto ya a hacer justamente estos criterios de predimensionamiento de los elementos, pero ya específicamente de nuestro proyecto o bloque que vamos a abordar, ¿no? Para lo cual sugiero que instalen lo que es el ETABS, la versión 19, instálenlo, la versión 19, y si no lo tienen, como reitero, se les va a enviar el link de descarga en el aula de Edmodo o si no por el grupo, ¿no? Esta sesión está siendo grabada y va a ser subida al aula de Edmodo, ¿no? Va a ser subida al aula de Edmodo en donde van a tener acceso durante mínimo 3 meses, ¿no? 3 meses para poder hacer la descarga de los materiales, etcétera, ¿no? Entonces, desde ya, no sé si hay alguna consulta para ya vernos en la próxima sesión. Como reitero, estaría muy agradecido si hay alguna consulta por interno, ¿no?
Sí, sí, las clases están siendo grabadas, Emerson, es correcto. Bueno, acá solo tenemos somos dos, ¿no? Con Emerson y Francisco. Bien, por lo visto ya no tenemos consulta alguna. No se tiene consulta alguna, entonces muchísimas gracias por vuestra atención, estimados colegas, ingenieros. Nos vemos en la siguiente sesión, en la sesión número 2 de nuestro curso, ojo, denominado Análisis y Diseño y Diseño Estructural de Instituciones Educativas, ¿no? Nos vemos en la clase número 2, en la semana el que viene, nos vemos. Se les va a enviar siempre toda la información por el grupo para que puedan tener mayor alcance a toda la data, ¿no? Bien, muchísimas gracias por vuestra atención, estimados colegas ingenieros.